Y solamente a manera de repaso, los mártires tienen ¿cuántas etapas? 2 etapas. ¿Cuál es la primera etapa de los mártires? ¿Durante qué periodo? Cuarto sello. Durante los 1260 años, el papado usaba la espada del poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas y sus prácticas. Eso es importante. Cuando uno le dice al papado, bueno, ustedes se persiguieron y mataron a los fieles de Dios, ellos dicen, no, nosotros no fuimos, fue el Estado, el poder civil. Pero fue la espada del poder civil usada por la iglesia, una unión de la iglesia con el Estado. Así fue con Hus. En realidad, el emperador Sigismundo le había dado un salvoconducto a Hus. Le había dicho, yo te garantizo que vas a poder ir de Praga hasta Constanza en Alemania, te garantizo que vas a regresar seguro a Praga. Y allá, cuando llegó a Constanza, lo encarcelaron, estuvo en el calabozo por varios meses, lo sacaron, lo enjuiciaron y Sigismundo dijo, bueno, yo sé que le di un salvoconducto, pero yo autorizo que sea martirizado. Es decir, la iglesia usaba el poder civil para inmolar a los mártires. Pero la espada que usaba el papado para perseguir, cuando terminó su periodo de dominio, se levantó y le dio la herida mortal al papado. El mismo poder civil que el papado usaba, Francia ahora toma la espada y le da la herida mortal al papado. Eso se relata en Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, que está hablando del papado, va en cautividad. Si alguno mata a espada, y la espada es lo que usa el poder civil, a espada debe ser ¿qué? Debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El papado usaba la espada durante los 1260 años para inmolar a los mártires. Ahora la espada de Francia en la Revolución Francesa y en 1798 usó la espada del poder civil para darle la herida mortal al poder papal, y eso terminó el primer periodo de mártires. Vamos a leer aquí debajo de este versículo. Ya nos dimos cuenta que la espada en los días de Pablo representaba el poder civil de Roma. Durante los 1260 años, el cuerno pequeño o el papado usó la espada del poder civil para perseguir y matar al pueblo de Dios por las convicciones de sus conciencias. No obstante, al concluir este periodo, la misma espada del Estado hirió mortalmente al papado. La herida mortal dio fin a la primera etapa de los mártires. Es decir, los mártires que están clamando, hasta cuando no juzgas y vengas, ese periodo del clamor de los mártires, el primer periodo de los mártires, termina en 1798. Dios le dijo a este primer grupo de mártires que descansaran por un tiempo, hasta que fuera inmolado un segundo grupo de mártires. La palabra descansar que se usa aquí, que reposasen un poco de tiempo, se refiere al descanso de la muerte. Esto significa que los mártires no pueden estar, ahora esto es importante, no pueden estar literalmente clamando y durmiendo, al menos que estén hablando dormidos. Apocalipsis 14:13 emplea la misma palabra descansar para referirse a los que mueren en el Señor. Dice en Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, primer grupo de mártires ahora reposa, pero su sangre está clamando por justicia y para que se vengue. Pero Apocalipsis 13:3 nos dice que habrá un segundo grupo de mártires. Porque el mismo poder, no pierdan este punto, el mismo poder que persiguió a los fieles de Dios durante el cuarto sello, recibió la herida, su herida se va a sanar.
y en el futuro va a perseguir de nuevo como persiguió en el pasado. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Con qué fue herida? Ya vimos, con la espada del poder civil. Pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo pregunto, ¿la bestia va a tener un segundo periodo de dominio cuando se le sane la herida? Sí. ¿Se va a portar como se portó en el pasado? ¿Va a volver a perseguir nuevamente? Sí. Habrá un segundo grupo de mártires cuando se le sane la herida al mismo poder que inmoló al primer grupo de mártires. Después de sanarse su herida mortal, el papado perseguirá y matará a un segundo grupo de mártires. La historia pasada se repetirá. Según Apocalipsis 13:3, cuando se sane la herida, el papado manifestará la misma conducta que exhibió en el pasado. La resurrección no cambia el carácter de una persona o de un sistema. Noten algunas citas del Espíritu de Profecía sobre la segunda etapa de persecución, el segundo grupo de mártires que todavía no ha muerto. Esto está en el futuro cuando se le sane la herida al sistema que persiguió durante el primer periodo. Dice la sierva del Señor en Manuscript Releases, tomo 13, 394, una cita que no estaba en español, yo la traduje, dice lo siguiente: no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos, un espíritu belicoso agita al mundo, pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran en las profecías. Casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de Daniel. Y luego dice lo siguiente: mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía, se repetirá. En el versículo 30 de Daniel 11, se habla de un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Está hablando del papado durante el primer periodo, durante su primer periodo de dominio. Y luego la hermana White explica, ocurrirán ¿qué cosa? Escenas similares a las que se describen en estas palabras. En otra cita, El conflicto de los siglos, página 565, dice la sierva del Señor, la influencia de Roma, está hablando del papado, en los países que en otro tiempo reconocían su dominio, dista mucho de haber sido destruido. Y la profecía predice la restauración de su poder. En otra cita, Conflicto de los siglos, página 533, dice, las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana es abarcante en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de ¿qué? ¿Cuál es la siguiente palabra? Los que tienen el manual, ¿a fin de qué? De recuperar. ¿Uno puede recuperar algo que no perdió? No, recuperar significa recobrar lo que se perdió. Dice que una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo y luego ¿qué? Y restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. En la siguiente cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página, interesante, página 666. No van a olvidar esta cita. Cuando nuestra nación, está hablando de los Estados Unidos, renuncie de tal manera a los principios de su gobierno, hasta el punto de promulgar una ley dominical, por este acto el protestantismo unirá sus manos con el papismo. Esto no será más ni menos que darle ¿qué? Pues si tiene que darle vida es porque estaba ¿qué? Pues muerto, la herida mortal. Dice, esto no será más ni menos que darle vida a la tiranía
que durante largo tiempo ha estado buscando ansiosamente la oportunidad de ¿qué? De resurgir en activo despotismo. Es decir, el papado ahora está inactivo en lo que respecta a la persecución. Pero según esta cita, dice ella que el protestantismo le dará vida a la tiranía de este sistema y que este sistema está buscando la oportunidad de resurgir, es decir, que antes fue que surgió, y de entrar en un activo despotismo como en el pasado. En otra cita, Signs of the Times, junio 12, 1893, tampoco la conseguí en español, yo la traduje: cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, es este país, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias. La tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, es decir, va a ser un acto del Congreso de los Estados Unidos, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Una decisión o una ley del Congreso, mis hermanos y hermanas. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado, y ahora escuchen la terminología, y le darán ¿qué cosa? Vida y vigor. ¿Cómo uno le puede dar vida y vigor a algo que ya tiene vida y vigor? ¿Por qué el papado no tiene vida y vigor ahora? Porque ha recibido ¿qué? Una herida mortal. Está herida. Sigue diciendo: por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. Y así revivirán. ¿Qué significa revivir? Usted no puede revivir algo que no murió. Así revivirán su ¿qué? Su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces hará tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. ¿Cuándo habrá un segundo grupo de mártires? Cuando el poder que persiguió al primer grupo resucite de su herida y haga de nuevo lo que hizo en el pasado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Según el quinto sello, ¿habrá un segundo grupo de mártires? Sí, porque al primer grupo se le dice: reposen un poco de tiempo hasta que el resto de los mártires mueran. Apocalipsis 13, 11 al 18 describe el poder que va a restaurarle el dominio al poder papal. Es una bestia que se levanta de la tierra, que le va a sanar la herida al papado. Yo sé que a veces se dice que la herida fue sanada en el año 1929 con el concordato entre Mussolini y el cardenal Gaspari, pero en realidad, hermanos y hermanas, la herida mortal no fue sanada en 1929, porque según la profecía no es Italia la que va a sanar la herida, es los Estados Unidos, este país, el que va a sanar la herida. Y se describe el momento en que este país sanará la herida, este país protestante, en Apocalipsis 13, 11 al 18. Quiero que noten que esta bestia que se levanta de la tierra viene después de la primera bestia que sale del mar, que domina por 1260 años, 42 meses, habla blasfemias, persigue a los santos del Altísimo, pisotea el santuario. Es decir, que en Apocalipsis 13 tenemos la primera bestia, el poder papal, obra durante su primer periodo y luego recibe una herida mortal, y entonces se levanta la bestia de la tierra representando al protestantismo de este país para ayudarle a la primera bestia a recuperar el poder que perdió. Todo lo que hace esta segunda bestia que se levanta de la tierra es para ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Apocalipsis 13, 11 al 18 para que lo vean.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Representa libertad civil y religiosa. Yo he predicado sobre estas cosas en una serie que se llama La Gran Cadena Profética. En detalle he estudiado todos los detalles de esto, pero sencillamente lo menciono ahora. Los 2 cuernos semejantes a los de un cordero representan la libertad civil y religiosa, la separación de la iglesia del Estado. Pero ¿cómo llegó a hablar finalmente esta nación o esta bestia? Hablaba como ¿qué? Como dragón. Y ahora escuchen el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad ¿de qué? De la primera bestia, que representa el papado. En presencia de ella. Algunas versiones traducen a favor de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a qué? La primera bestia. Fíjense, está haciendo todo para honrar ¿a quién? A la primera bestia. Dice que en primer lugar ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Todo lo hace en presencia de la primera bestia. Dice que también hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, nuevamente dice, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen en honor a la bestia, que tiene la herida de la espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y luego, no voy a terminar de leer el pasaje, pero luego dice que impone la marca de la bestia. ¿Qué hace esta segunda bestia? Parece que su destino sencillamente es hacer todo lo posible para que la primera bestia recupere su poder. Ejerce la autoridad de la primera bestia. Manda a todos a adorar a la primera bestia. Todo lo hace en presencia y en honor de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Esta bestia representa a los Estados Unidos, que le va a devolver el poder al sistema papal que mató a los mártires durante la primera etapa que estudiamos en nuestro primer segmento. Nota en Apocalipsis el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 1 y 2 y luego vamos a ir al versículo 6. A este sistema papal no solamente se le llama la bestia, no solamente se le llama el cuerno pequeño, sino también se le llama la ramera, que está vestida de púrpura y de escarlata, que son los colores del papado, que está adornada de piedras preciosas y de perlas. Ahora, noten lo que dice de este sistema. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Una mujer representa una ¿qué? Una iglesia. Una mujer pura es una iglesia pura. Una mujer ramera es una iglesia que se ha prostituido. Es decir, esta es una iglesia que se ha prostituido, ha apostatado. Y dice aquí que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las aguas? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, va a dominar de nuevo ¿qué cosa? Va a dominar de nuevo a todas las naciones del mundo. ¿Y qué va a hacer con los reyes de la tierra, con los gobernantes? Dice, con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, que son sus falsas doctrinas. ¿Y qué característica tendrá esta mujer al final de la historia? Y vi a la mujer, ¿qué cosa? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Es sanguinaria la ramera? ¿Hace lo mismo que el cuerno pequeño y la bestia? ¿Cómo no? Derrama la sangre, persigue a los santos de Dios. ¿Y qué sucede con los santos? Los santos claman a Dios para que se les haga justicia.
El primer grupo de mártires clama en la primera etapa. Pero Apocalipsis 17 está hablando del tiempo cuando la gran ramera recupere su poder y nuevamente va a estar ebria de la sangre de los santos del Señor. Ahora yo pregunto, ¿va a llegar el momento en que Dios va a juzgar a esta ramera en el juicio celestial y va a vengar la sangre del pueblo de Dios? Noten Apocalipsis 19, 1 y 2, que veremos un poquito más adelante. Este es el momento cuando Dios finalmente va a vengar a las personas que fueron maltratadas y martirizadas por este sistema. Dice en Apocalipsis 19, 1 y 2, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son, ¿qué cosa? Verdaderos y justos. Pues en este momento ya ha juzgado a la ramera. Dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Yo pregunto, ¿Dios va a pronunciar un juicio justo? Sí, Señor. Va a juzgar a la ramera. Va a vindicar al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿va a vengar la sangre completamente cambiando el veredicto terrenal para darle el reino y para darle la vida eterna a los que fueron martirizados? Absolutamente. ¿Y saben lo que es interesante? Aquellos que fueron martirizados durante los 1000 años de Apocalipsis, se va a abrir ese rollo ante ellos. Y ellos van a tener la oportunidad de juzgar a los que los juzgaron a ellos. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Apocalipsis 20 y el versículo 4. Es decir, los justos, los que fueron martirizados en los dos periodos, durante los 1000 años van a poder sentarse a ver lo que está en el pergamino y van a pronunciar juicio en contra de sus opresores. Dice allí en Apocalipsis 20 y el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Es este el mismo grupo, sí o no? ¿Que vimos en el quinto sello? ¿Sí o no? La misma terminología. Ve las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Pero esto está hablando del segundo periodo, porque dice, los que no habían adorado ¿a qué? A la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, ¿y qué hicieron? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en el versículo 6 dice que se les dio la capacidad de juzgar durante los 1000 años. Van a tener un papel en pronunciar juicio en contra de los que los oprimieron y pronunciar un veredicto de acuerdo a la justicia de Dios. Según las profecías de Daniel 7 y 8, esto es muy importante porque nos va a dar la cronología de cuándo iba a empezar el proceso de juzgar los casos de los que fueron martirizados. Según las profecías de Daniel 7 y 8, el cuerno pequeño durante los 1260 años echó por tierra el lugar del santuario. Se levantó contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo Jesús. Quitó el continuo, es decir, el sacerdocio de Jesús, y lo puso en la tierra. Y pisoteó a los santos. Y lo peor es que Daniel 8 y Daniel 7 también dicen que le fue bien y prosperó en hacer todo esto. Después de ver Daniel todo lo que hizo el cuerno pequeño en Daniel 7 y más específicamente Daniel 8, escuchó una conversación entre dos ángeles, a donde uno le hizo una pregunta al otro ángel. La pregunta es similar a la que encontramos en el quinto sello. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército? El ejército son los fieles, para ser pisoteados. Es decir, ¿hasta cuándo se le va a permitir a este sistema prosperar? Le va bien,
los santos son muertos, son martirizados. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo se le va a permitir al cuerno pequeño, a la bestia, hacer estas cosas con el santuario, con Jesús y con el pueblo de Dios? Vamos a leer el siguiente párrafo, que es muy importante. En otras palabras, ¿cuánto tiempo pasará hasta que Dios juzgue las malvadas acciones del cuerno pequeño y pronuncie un veredicto favorable a los santos? La respuesta a la pregunta se encuentra en el siguiente versículo, a donde el ángel responde la pregunta del otro ángel. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Una mejor traducción sería, el santuario será vindicado. ¿Qué significa que el santuario será vindicado? Bueno, los registros del pueblo de Dios entran al santuario. Hay muchas injusticias en los registros. El propósito de este juicio es vindicar a los fieles de Dios. Así que la respuesta del ángel es 2300 días y comenzará el proceso de juzgar los casos de todos los que fueron martirizados por el cuerno pequeño. Es decir, va a comenzar el proceso de juzgar. Recuerdan que los mártires clamaron, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? No son lo mismo. En 1844 comienza el juicio en el cielo. En el cielo se vindica a los que fueron muertos, pero su sangre es vengada cuando la ramera sea castigada y el pueblo de Dios reciba finalmente su recompensa. El juicio comienza con los que murieron primero. Y dicho sea de paso, no solamente este juicio incluye a los mártires. Estamos hablando de los mártires porque eso es lo que se trae a colación en el cuarto sello. En realidad, este juicio incluye a todos los que alguna vez profesaron a Cristo Jesús. Pero el enfoque del cuarto y quinto sello es sobre los que fueron martirizados durante este periodo. En el juicio celestial, Dios confirmará que los mártires tenían ¿qué cosa? Que cuando murieron como mártires tenían la justicia de Cristo, el manto blanco de la justicia de Cristo. Tenían el manto cuando murieron como mártires, pero el juicio confirma, el juicio celestial antes de la segunda venida, confirma que ellos tenían en realidad el manto de la justicia de Cristo. Poco antes del cierre de la gracia, se completará el segundo grupo de mártires cuando se les sane la herida al poder papal. Y finalmente Jesús vendrá para darles a ambos grupos de mártires un manto literal de luz como vestía originalmente Adán y Eva. Y en ese momento vengará la sangre del pueblo de Dios, juzgará y vengará la sangre de ellos, castigando a la gran ramera. Las palabras juzgar y vengar no son sinónimas, ni se refieren al mismo evento. Mientras que juzgar tiene que ver con la examinación de la evidencia en el santuario celestial, comenzando en 1844. En realidad, la palabra vengar se refiere al castigo que Dios ejecuta después que se ha pronunciado el veredicto. Es decir, en el juicio celestial, Dios pronuncia un veredicto en favor de los santos del Altísimo y en contra de sus opresores. Entonces, cuando Jesús venga, Dios le dará el reino a sus fieles y vengará la sangre de ellos, castigando a la ramera. ¿Le está quedando claro este punto? Es decir, el juzgar comenzó en 1844, cambiando los veredictos injustos de los tribunales terrenales. Todavía durante ese tiempo, los mártires están ¿qué? Están reposando. Tienen su manto blanco porque cuando murieron tenían la justicia de Cristo. El juicio prosigue y entonces al final hay un segundo grupo de mártires. Cristo en el santuario celestial
examinará los casos de ellos, se demostrará que murieron injustamente y entonces Dios pronunciará un juicio a favor de ellos en el santuario celestial y cuando Cristo regrese, vengará la sangre de ambos grupos. Dios permitió que el cuerno pequeño se saliera con la suya hasta que vino el juez. En el juicio celestial Dios le quitará el reino al papado y se lo dará a los santos del Altísimo. Ahora, para que les quede esto absolutamente claro sin ninguna duda, tenemos un resumen. Aquí está el resumen en la secuencia. El papado inmoló a los santos del Altísimo por 1260 años. Este es el cuarto sello. Y por eso la sangre de ellos clamaba simbólicamente para que se les hiciera justicia y vindicación. ¿Está claro ese punto? Por 1260 años, el papado inmoló a los santos del Altísimo. Eso lleva a esos santos que murieron a clamar a Dios para que se les hiciera ¿qué cosa? Justicia. Siguiente página. Cuando los mártires murieron, estaban cubiertos ¿con qué cosa? ¿Murieron fieles, sí o no? ¿Habían aceptado a Cristo como Salvador? Estuvieron dispuestos de morir por Jesús. Eso demuestra que tenían el manto espiritual de la justicia de Cristo. Es decir, ya cuando murieron estaban cubiertos con el manto. Dios les dijo a los mártires de este primer grupo que reposaran tranquilos en el sepulcro hasta que se completara el número de mártires que iban a ser inmolados en el futuro cuando se les sane la herida al poder papal. En 1844 Dios comenzó a examinar los casos de cada uno de los mártires que murieron durante los 1260 años. No solo de ellos, sino de todos los que profesaron a Cristo. Pero el enfoque del cuarto sello, el enfoque de Daniel 7, el enfoque de Apocalipsis 13 es el periodo de los 1260 años, no excluye lo otro. Así que en 1844 Dios comenzó a examinar los casos de cada uno de los mártires que murieron durante los 1260 años. Y esto ocurre en el cielo, mientras que los mártires todavía están ¿qué? Su caso está seguro, están muertos, están en el sepulcro, están reposando. Ahora, en el cielo, el gran jurado celestial del universo se dan cuenta que estos mártires tenían el manto blanco de la justicia de Cristo, que murieron injustamente. El juicio confirma ante el jurado celestial que cuando los mártires murieron, tenían el manto blanco de la justicia de Cristo. Este juicio investigador, escuchen bien, invierte los juicios injustos de la ramera y pronuncia sentencia contra ella y exonera a los mártires. Yo pregunto, ¿a dónde es que se exonera a los mártires? En el cielo, durante el juicio investigador. Ante todo el universo se hablan los registros y todo el universo dice, Juan Hus, cuando llega el caso de él, dice, Juan Hus, óigame, pero el bueno perdió aparentemente y los malos ganaron. Y el jurado celestial va a decir, pero un momentico, Juan Hus murió con el manto de la justicia de Cristo y ha estado reposando. Y dice, aquí hay algo que no funciona. Nosotros tenemos que cambiar este veredicto que se pronunció en los tribunales terrenales. Tenemos que revertir el juicio. Y en el cielo se pronuncia una sentencia en favor de los mártires y en contra de sus opresores. Pero eso sucede mientras que los mártires todavía están ¿qué? Todavía están muertos. Se está examinando solamente su caso para ver si tienen el manto. Déjenme darles un ejemplo para que puedan entender esto. ¿Recuerdan que Jesús contó una parábola a donde entró un hombre a la fiesta de bodas o a la boda sin un manto? Sin el manto de boda. ¿Recuerdan esa parábola? Y entonces viene el juez a examinar a los huéspedes para ver si tienen el manto que se mandaba, que la gente tenía que ponerse. Era como la tarjeta de invitación, solo que era ropa. Y cuando sale el rey a examinar, este es el juicio investigador, sale el rey a examinar a los huéspedes, encuentra a uno que no tiene el manto.
y le dice, ¿cómo entraste tú aquí sin el manto? Yo pregunto, ¿a qué momento se refiere esto? ¿A la segunda venida de Jesús? ¿Será que Cristo viene por segunda vez, se lleva a la gente al cielo y entonces cuando todos están en el cielo, Jesús entonces sale como el juez y empieza a investigar? ¿Y cómo entraste tú al cielo? No. El examen de los mantos es antes que Cristo venga, no después, porque nadie va a entrar al cielo para luego Dios devolverlo. Eso demuestra que Dios va a examinar a los que profesan poder estar en la boda, va a examinar sus mantos para ver si tenían el manto de la justicia de Cristo. Esa parábola de Jesús. Y ya cuando Jesús venga, entonces va a dar su recompensa basado en lo que se decidió en el juicio. Este es un concepto muy adventista. Únicamente adventista. Y ustedes dicen, ¿por qué? La iglesia adventista es la única que enseña que Dios va a examinar todos los casos en el juicio celestial antes de la segunda venida. Y que ahí va a decidir quién va a resucitar en resurrección de vida y quién va a resucitar en resurrección de condenación basado en lo que se examinó. ¿Saben por qué las demás iglesias no entienden esto? Porque para las demás iglesias la gente se va al cielo o al infierno cuando se muere. Entonces, ¿para qué un juicio? Para decidir si van a vivir o van a morir. Y otras iglesias dicen, no, el juicio es cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga en las nubes, dice, tú eres mío y tú no. No, eso se decide antes que Jesús venga. Se examinan los mantos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, sigamos aquí. El juicio, a la mitad de la página, el juicio confirma ante el jurado celestial que cuando los mártires murieron, tenían el manto blanco de la justicia de Cristo. Este juicio investigador en el cielo, a partir de 1844, invierte los juicios injustos de la ramera y pronuncia sentencia contra ella y exonera a los mártires. Eso lo pueden leer claramente en Daniel 7 y Daniel 8. Durante el tiempo de angustia previo, ese ya es el segundo grupo de mártires, inmediatamente antes del cierre de la puerta de la gracia, el papado católico romano, unido con el protestantismo apóstata, perseguirá de nuevo a los fieles de Dios. Y entonces morirán los integrantes del segundo grupo de mártires. Aquellos que rehúsen adorar a la bestia y a su imagen serán ¿qué? Degollados, lo dice la Biblia. Vi a las almas de los degollados, dice, por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, Dios, porque los casos del segundo grupo de mártires también se va a examinar en el juicio celestial. Poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, Dios pronunciará en el tribunal celestial que estos mártires del segundo grupo son inocentes. En la segunda venida, Dios vengará la sangre de ambos grupos de mártires cuando castigue a la gran ramera. Los justos heredarán entonces el reino y sus malvados opresores serán castigados con las 7 postreras plagas. ¿Está claro? Ve, hay mucho aquí en los sellos, mucho que ni siquiera hemos visto en la teología de la iglesia adventista. Cosas tremendas que confirman lo que nosotros creemos. Ahora sigamos aquí, la relación entre el quinto y el sexto sello. Ahora vamos a hacer transición para hablar un poquito del sexto sello. Al igual que el quinto sello, escuchen bien, esto lo vamos a estudiar en las primeras 2 sesiones de mañana. Vamos a estudiar, Dios mediante, el sexto sello. Al igual que el quinto sello, el sexto sello tiene también 2 etapas. La primera etapa del sexto sello tiene que ver con juzgar a la gran ramera en el gran tribunal celestial. Y la segunda etapa es cuando Dios venga a los mártires, que es la segunda etapa del quinto sello. Entre estas 2 etapas, es decir, entre la etapa cuando Dios juzga los casos de los mártires y finalmente cuando en las plagas y en la segunda venida Dios venga la sangre de los mártires, entre esos 2 puntos de tiempo está el sellamiento de los 144,000.
los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Y vamos a estudiar sobre los 144,000, porque está en la serie de los sellos. Los mártires y los 144,000 son grupos distintos. Dios juzgará primero a los mártires que mueren durante el pequeño tiempo de angustia. Saben que hay un corto tiempo de angustia antes de la segunda venida, antes del cierre de la gracia, en que algunos de los fieles de Dios morirán. Después que se cierre la puerta de la gracia no habrá mártires, pero habrá un corto tiempo antes de cerrarse la puerta de la gracia, cuando el papado y el protestantismo apóstata se unan, en que algunos de los fieles de Dios van a sufrir martirio. Así que Dios juzgará primero a los mártires que mueren durante el pequeño tiempo de angustia. Y luego juzgará a los 144,000. Lo último que hace Dios es juzgar a los 144,000, los que están vivos. Y los sellará para pasar victoriosamente por el tiempo de angustia. La respuesta de Dios al clamor de los mártires se halla en Apocalipsis 19, 1 y 2. Durante la primera parte del sexto sello, Dios juzgó en el santuario celestial a los que inmolaron a los mártires. La segunda parte del sexto sello se cumplirá durante el periodo de las 7 últimas plagas, particularmente cuando los impíos tengan que beber agua ensangrentada. Los impíos derramaron la sangre de los fieles y por eso Dios les dará sangre a beber. Ahora vamos a notar, para terminar nuestro segundo segmento del quinto sello, con algunas citas del Espíritu de Profecía, a donde la hermana White deja muy en claro que hay dos grupos de mártires que claman. Yo pregunto, ¿el segundo grupo de mártires también va a clamar para que se les haga justicia? ¿La sangre de ellos también va a clamar? Lógico. Dios en el cielo va a examinar sus casos para demostrar que eran justos, que tenían el manto y para garantizarles la vida eterna, ¿sí o no? Dios va a juzgar los casos del segundo grupo de mártires al mismo tiempo que venga la sangre del primer grupo. Sí, Señor. Ahora fíjense a estas citas del Espíritu de Profecía. Algunos han dicho que Elena White colocó el cumplimiento del quinto sello totalmente en el futuro. Algunos dicen, no, el quinto sello eso todavía no ha pasado, eso es futuro. Esto no es cierto. La mayoría de sus citas se refieren al futuro, pero no todas. Como ya vimos en el Conflicto de los Siglos, página 56, en un momento voy a leer esa cita, ella aplica el clamor de los mártires del quinto sello al pasado durante el periodo de la supremacía papal. Así que ella presenta el clamor de los mártires como algo que ocurrió y como algo que ocurrirá. ¿Por qué? Porque hay dos grupos de mártires. Noten esta cita que encontramos en la página 56 del Conflicto de los Siglos. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. Se llama el Santo Oficio, de santo no tenía nada. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Y ahora escuchen bien, está hablando de la persecución de la Inquisición en el siglo XIII, durante los 1260 años. Ahora escuchen bien. Los cuerpos mutilados de millones de mártires, ¿qué hacían? Clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Los mártires clamaron durante los 1260 años, según el Espíritu de Profecía, por lo que hizo la Inquisición. Sí, Señor, el quinto sello comenzó durante los 1260 años, pero tiene una segunda etapa en el futuro. Es decir, el quinto sello tiene una etapa pasada y tiene una etapa futura. Y vamos a ver que el sexto sello tiene una etapa pasada y una etapa futura. Eso lo estudiaremos Dios mediante mañana. Pero la hermana White también dice que los mártires van a clamar en el futuro. ¿Por qué los mártires van a clamar en el futuro?
porque el mismo sistema que mataba al pueblo de Dios durante los 1260 años se le va a sanar la herida y va a hacer lo mismo en el futuro. Así que los mártires del futuro también van a clamar a Dios para que Dios juzgue, y lo va a hacer en el santuario celestial, y para que Dios vengue la sangre de ellos. Vamos a leer un par de citas aquí. Cuando se desafíe casi universalmente la ley de Dios, y cuando su pueblo sea presionado por sus semejantes, Dios intervendrá. Entonces se oirá el clamor desde las tumbas de los mártires. Es decir, no están clamando bajo un altar literal, están en la tumba, porque se les dijo que reposaran. Entonces se oirá el clamor desde las tumbas de los mártires, representado por las almas que Juan vio, que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que ellos tenían. Entonces ascenderá la oración de todo verdadero hijo de Dios. Es tiempo de obrar, oh Señor, pues han invalidado tu ley. Dios contestará las oraciones fervientes de su pueblo, pues Él se complace cuando su pueblo lo busca de todo corazón y depende de Él como su libertador. Ellos le buscarán para que intervenga en su favor, y Él se levantará para proteger y vengarlos. ¿Acaso no vengará Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ojalá tuviéramos tiempo de hablar de la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. La viuda venía y venía y venía y le decía al juez: hazme justicia, y el juez demoraba y demoraba, pero ella no se rindió, ella seguía clamando, y finalmente el juez le hizo justicia a esa viuda persistente. Así será con los mártires y también con los que están vivos. Los 144,000 que pasan por el tiempo de angustia, se da un decreto de muerte en contra de ellos. Clamarán al Señor: Señor, ¿vas a permitir que nosotros muramos? Y Dios no va a permitir que ninguno de sus fieles, durante el gran tiempo de angustia, después del cierre de la gracia, mueran a manos de sus enemigos. Aquí hay otra cita. Viene de la Review and Herald, junio 15 del año 1887. Dice así: el Estado pondrá bajo su cuidado y protección. ¿Qué clase de principios? Principios católicos romanos. La ruina nacional seguirá rápidamente a la apostasía nacional. Aquellos que no han hecho de la ley de Dios la norma de su vida no tolerarán ya la protesta de la verdad bíblica. Entonces se escuchará la voz desde las tumbas de los mártires, representado por las almas que Juan vio, que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que ellos tenían. Entonces ascenderá la oración de todo verdadero hijo de Dios. Es tiempo de obrar, oh Señor, pues han invalidado tu ley. Ahí está la dimensión futura de la oración de los mártires. Una cita más antes de terminar. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, es decir, el domingo como día de reposo, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Dicho sea de paso, y algunos dicen: entonces son los republicanos los que van a dar la ley dominical. No, está hablando de un estilo de gobierno republicano, no del partido republicano. Así que dice: bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, que significa representativo, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía que tiene que ver con el día de reposo, podrá ser para nosotros una señal
de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, fíjese que se conecta con lo que sucedió con Abel. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas. Muchos valdenses, albigenses que están enterrados en las montañas, desde las bóvedas de los conventos, se oye: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Por qué coloca Elena G. de White el cumplimiento del quinto sello en el pasado y en el futuro? Tiene la hermana White una cita que dice que el clamor de los mártires son los mártires de los 1260 años, ¿sí o no? Lo leímos, la Inquisición del siglo XIII. Pero también dice que el clamor se aplica al futuro. ¿Será que la hermana White no entendió este asunto? Claro que lo entendió. ¿Por qué coloca Elena White el cumplimiento del quinto sello en el pasado y en el futuro? La razón es que el quinto sello se cumple en ¿cuántas etapas? Se cumple en 2 etapas. Una en el pasado y la otra en el futuro. El papado católico romano tiene ¿cuántas etapas? 2 etapas de dominio. Y por eso los mártires también tienen ¿qué? 2 etapas. La etapa pasada fue cuando el papado persiguió durante los 1260 años. Y el cumplimiento futuro será cuando las persecuciones papales del pasado se revivirán durante el tiempo de angustia, justamente antes del cierre de la puerta de la gracia. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, yo creo que nosotros estamos rápidamente avanzando hacia ese punto. El Señor está retirando su espíritu de este planeta. Lo que ocurrió aquí en El Paso, no se puede decir más nada, sino que este individuo estaba endemoniado. Lo que pasó en Dayton, Ohio, y muchos otros lugares, estas masacres, guerras y rumores de guerras, ahora entre Rusia y los Estados Unidos, criminalidad, pestilencias, hambres en muchas partes del mundo, desastres tales llamados naturales, tormentas como jamás se han visto, tsunamis, tornados, inundaciones terribles nada más en los últimos días. No se debe primordialmente al cambio climático. La hermana White dice que la ciencia procura explicar todos estos fenómenos, pero no da con la verdadera razón, que es que Dios está retirando su espíritu del planeta Tierra. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos una misión tremenda como adventistas del séptimo día. El mundo no sabe nada de esto que estamos hablando. El mundo está buscando explicación. Están angustiados cuando ven lo que está pasando en el mundo. Y nosotros los adventistas tenemos el mensaje de consuelo de que Dios va a rectificar todo, Dios va a corregir todo. Encomiéndate a Jesús, cúbrete con la justicia de Jesús. Te va a dar gozo y te va a dar paz en tu vida. Y lo que hacemos es quedarnos sentados en la iglesia sin hacer nada. Llegamos a ser adventistas del séptimo día. Y yo diría inclusive adventistas de 9 a 12 del séptimo día. Venimos y calentamos una silla, un asiento en la iglesia. Disfrutamos de la música especial, disfrutamos de la lectura bíblica, cantamos los himnos, de la oración pastoral y nos quedamos sentados. Dios dice, entonces, ¿a quién enviaré? Y nosotros decimos, heme aquí, envíalo a Él. Hermanos y hermanas, el mundo indica que el pueblo de Dios tiene que despertarse.
Hay divisiones tremendas en la iglesia. Es tiempo de que nos unamos en cumplir la misión que Dios le ha dado a esta iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día, para que el mundo pueda conocer que hay un Salvador, para que el mundo pueda conocer la paz y el gozo del Señor, para que la gente ya no se suicide, sino para que la gente tenga esperanza, una esperanza que arde en nuestro ser. ¿Y cuál es esa esperanza? La del retorno del Señor Jesucristo en gloria. Jesús rectificará todo en el santuario celestial. Permanezcamos fieles. Dios finalmente se encargará de vengar la sangre de todos los que han muerto por causa del Señor. Así que hemos terminado entonces el quinto sello.